El asesinato más escalofriante de la historia, Calígula y el siniestro secreto revelado. La noche caía como un manto oscuro sobre el barrio olvidado de Sofía, donde cada sombra parecía tener vida propia. Las luces parpadeaban esporádicamente, y el silencio era tan denso que parecía gritar en su rostro. Ella, madre soltera y trabajadora incansable, siempre se sentía observada. Hombres extraños merodeaban cerca de las esquinas, y los rumores sobre desapariciones de mujeres estaban en el aire como un viento gélido que le erizaba la piel. Cada vez que cerraba la puerta de su casa para dejar a su pequeño hijo, Luis, dormido, un escalofrío le recorría la espalda. Algo no estaba bien. Aquella noche, su jornada en la fábrica fue especialmente agotadora. La tragedia de sus compañeras resonaba en su mente. Primero, un susurro en la oscuridad, después, un grito que se perdía sin eco. Y al volver a casa, algo la hizo detenerse. Un sobre misterioso sobresalía de su buzón. Su instinto le gritaba que ignorara la advertencia, que no se dejara llevar por la curiosidad, pero las palabras impresas en el papel la atrajeron. El aviso hablaba de secretos oscuros, de una leyenda aterradora sobre un tal Calígula, el asesino que una vez sembró terror en su comunidad. Los ecos de las historias sobre él llenaron su mente, y aunque quería convencerse de que eran solo eso, cuentos de viejas, el miedo la arrastraba hacia la puerta de su casa. Fue entonces que su corazón cayó por los pies cuando supo que una de sus compañeras, María, había desaparecido. La desesperación se apoderó de ella al pensar que la policía estaba más interesada en los casos que les darían fama que en las denuncias de las mujeres de su barrio. Estaba atrapada, como en una telaraña diseñada por algo más grande. Hasta la figura de su vecino, don Manuel, quien parecía una presencia respetable, empezaba a asustarla. Historias sobre él, y un oscuro vínculo con Calígula, navegaban en sus pensamientos como sombras que nunca dejaban de acechar. Un día, el miedo se tornó en valentía. Sofía decidió buscar respuestas en la casa de don Manuel. Con cada paso hacia su puerta, sentía un nudo en el estómago. Al entrar, el anciano la recibió con una sonrisa que no era de este mundo, una sonrisa perturbadora que la hizo estremecerse. Mientras conversaban, las miradas del anciano se sentían como dagas, cada palabra una tenue advertencia. Y fue en ese instante cuando, su voz temblando, don Manuel reveló el secreto aterrador: muchas de las mujeres desaparecidas tenían lazos familiares con las víctimas de Calígula. El aire parecía espeso, la habitación más fría de lo normal. La revelación retumbó en su cabeza. La historia de aquel asesino era parte de su vida, un ciclo sin fin que amenaza a su hijo. Justo cuando el terror la inundaba, don Manuel susurró algo que pareció helar la sangre en sus venas: Calígula no ha muerto. La verdad, como una serpiente deslizándose por la oscuridad, se cernía sobre ella. Mientras su corazón palpitaba acelerado, se dio cuenta de que estaba luchando contra algo mucho más grande que su miedo personal. Tenía que decidir: ¿enfrentaría la sombra que acechaba su hogar o continuaría viviendo bajo la amenaza de un pasado que nunca se olvidará? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche estaba cargada de tensión y el murmullo del viento le traía ecos de advertencias. Sofía miró a don Manuel, el anciano cuyo rostro parecía sombrío y enigmático. Nadie está a salvo, temió escuchar de sus labios. La oscuridad del barrio se sentía como un animal acechante, listo para devorarla. ¿Daría el paso? La pregunta se quedó flotando en el aire. Solo podía prepararse para la verdad aterradora que estaba a punto de desvelarse, sabiendo que el amanecer podría traer consigo historias de horror que cambiarían su vida para siempre. Sofía salió de la casa de don Manuel con un torrente de emociones chasqueando dentro de ella. El aire afuera estaba tenso, cargado de una inquietud palpable. Con cada paso, su mente resonaba con las palabras del anciano: Calígula no ha muerto. Se sentía como si una sombra invisible la siguiera, susurrando advertencias en la penumbra. Las luces parpadeantes a su alrededor parecían reírse de su vulnerabilidad. Se apresuró hacia su hogar, su corazón martillando con fuerza. Un eco siniestro de risas lejanas la perseguía, y en cada esquina, temas de terror se fusionaban con el silencio.
Las imágenes de las mujeres desaparecidas invadían su mente, sus risas, sus miradas llenas de vida, ahora convertidas en polvo. La idea de que María pudiera ser una de ellas apretaba su pecho como un puño. Al llegar a casa, Sofía tomó una decisión, no podía esperar más. A la mañana siguiente, se adentraría en la oscuridad de la historia de Calígula, buscaría aquellos documentos olvidados, archivos que probablemente hubieran sido cubiertos por el tiempo. Tenía que conocer sus secretos, enfrentarse a lo que había dejado de ser un cuento y se había convertido en una aterradora realidad. Mientras trataba de conciliar el sueño, el sonido del silencio en su hogar se tornó ensordecedor. Cada crujido de la casa era una advertencia, cada susurro del viento un eco de las almas perdidas. Su mente se llenaba de imágenes de don Manuel, sus ojos fríos como el hielo, y la sonrisa perturbadora que la seguía. ¿Qué más había? ¿Qué más habría ocultado a lo largo de los años? No pudo evitar darle vueltas al hecho de que el anciano parecía vivir en su propia burbuja de sabiduría oscura. Mudo. No la había advertido de los peligros del pasado, de la herencia maldita que acechaba tras ellas. Esa mañana, tendría que confrontarlo de nuevo. Tal vez había más para descubrir. Cuando el sol se alzó desafiador en el horizonte, Sofía sintió que una dosis de valentía empezaba a llenar su ser. Sabía que el conocimiento sería su arma, su catalizador. Al vestirse, notó un destello en la ventana de su habitación. Se acercó y vio una figura en la esquina de la calle, entre sombras. No podía distinguir quién era, pero la sensación que le producía no era nada tranquila. Su mente le decía que había algo vinculado con el horror que enfrentaba. Tan pronto como se armó de valor, salió a la calle. Las sombras de la noche aún parecían deslizarse sobre el pavimento, y el aire frío acariciaba su piel. Se dirigió a casa de don Manuel, decidida a desenterrar la verdad. Al cruzar el umbral, el anciano la miró con la misma sonrisa enigmática. «Volviste, querida», dijo, sus ojos brillando en la penumbra. «¿Estás lista para descubrir lo que acecha en la oscuridad?» Cada palabra llevaba un peso que le retumbó en el pecho. Sofía respiró hondo, como si estuviera tragando su propio miedo. «Dime lo que sabes. Quiero la verdad». Don Manuel le hizo un gesto hacia una habitación en el fondo, una puerta que había estado cerrada durante años. El aire en la habitación se volvió más frío a medida que se acercaba. «Dentro de esa habitación está lo que buscas. Pero, ten cuidado, Sofía, lo que descubras puede destruirte». El corazón de Sofía se detuvo. La pregunta que quedó flotando en el aire fue tan oscura como las sombras que la envolvían. ¿Realmente quería saber lo que había detrás de esa puerta? El murmullo de un lamento lejano se sintió en sus oídos y el terror comenzó a arrastrarse por su espalda. Antes de que pudiera decidir, un golpe resonó en la puerta. El golpe resonó como un trueno en la mente de Sofía, sacudiéndola de su indecisión. La puerta, imponente y desgastada, parecía vibrar a su alrededor. Don Manuel parpadeó, su sonrisa se desdibujó por un instante, como si la tensión en el aire le hiciera dudar. Algo no estaba bien. Era como si el mismo eco del golpe estuviera pidiendo entrar, reclamar su lugar en la historia. ¿Qué fue eso?, preguntó Sofía, su voz temblando en el aire helado. La mirada de don Manuel se volvió seria, y su rostro mostró por primera vez una sombra de preocupación. Los espíritus no suelen ser pacientes. Si han llamado a la puerta, algo buscan. Sofía sintió que el estómago se le encogía. No podía manejar la idea de que lo que estaba detrás de esa puerta pudiera ser algo tan oscuro como el polvo y los secretos que la rodeaban. Pero no había vuelta atrás. Se acercó lentamente, sintiendo el frío del suelo de madera bajo sus pies, como si el suelo mismo le advertía que no lo hiciera. Finalmente, su mano se posó sobre el pomo, y al girarlo, el chirrido metálico sonó como un lamento. Sofía respiró hondo y cruzó el umbral. La habitación estaba sumida en una penumbra profunda, con solo un rayo de luz que se colaba por una ventana cubierta de telarañas. No era un espacio olvidado por el tiempo, era un santuario de lo oculto, un lugar donde los secretos tomaban forma y vida. Al dar un paso adentro, un olor a humedad y descomposición la golpeó como un puño. Sus sentidos estaban alertas, cada fibra de su ser gritaba que debía salir corriendo. Pero una extraña curiosidad la mantenía en su lugar. En una esquina, un viejo escritorio de madera estaba cubierto de documentos amarillentos. Sofía se acercó. Sus manos temblorosas comenzaron a abrir los papeles con cuidado.
Cada página que leía parecía revelarle fragmentos de un mundo horrible, relatos de sacrificios y rituales oscuros, nombres de mujeres desaparecidas y aquellos que habían sido vistos por última vez cerca de la casa de don Manuel. ¿Es esto lo que buscabas? La voz de don Manuel retumbó tras ella, llenando la habitación con una tensión casi palpable. Sofía se dio la vuelta, sus ojos buscando temor en su rostro. Dime. ¿Qué tiene que ver Calígula con esto? Sus palabras fueron como una chispa en un barril de pólvora. La risa del anciano reverberó, malevolente, un sonido que pareció salir desde las entrañas de la casa misma. Calígula está más presente de lo que piensas. Una vez que tomas conciencia, nunca podrás volver atrás. De repente, la habitación se oscureció, la llama de la linterna que había traído parpadeó y luego se apagó por completo. El silencio se adueñó del espacio. Sofía sintió que una presencia las envolvía, como manos heladas acariciando su piel. Un murmullo resonó en su cabeza: te estamos esperando. El latido de su corazón resonaba en sus oídos. Y justo cuando el miedo la iba a abrumar, escuchó un susurro detrás de ella. Sofía. La voz era familiar, un eco de su pasado, de aquellos momentos que volvían para atormentarla. Sin pensarlo, se giró para salir. Pero la puerta, que había estado abierta, estaba cerrada. ¿Qué has hecho, Sofía? La voz de don Manuel era fría, cortante. Ahora, eres parte de esta historia. El terror la inundó mientras comprendía que su búsqueda de la verdad la había llevado a una trampa. Golpes en la puerta resonaron nuevamente, pero esta vez no eran solo ecos, eran pasos, pasos pesados que se acercaban, y el sonido de risas llenaban el aire. El pánico se apoderó de ella. ¿Quién estaba del otro lado? Un nuevo grito resonó en su mente: Calígula no ha muerto. Y así, en el corazón de la oscuridad, donde la realidad se doblegaba y el horror se volvía palpable, Sofía se preguntó: ¿realmente podría escapar de lo que había desatado? La puerta comenzó a temblar con más fuerza, y un sentimiento profundo la invadió: la verdad nunca es solo un secreto, a veces es una condena. El aire se volvió denso y frío en la habitación. Sofía podía sentir el roce helado de lo desconocido a su alrededor, como si las paredes mismas respiraran, ansiosas por devorar su miedo. No podía ver, pero escuchaba claramente esos pasos que se acercaban. Eran lentos, casi deliberados, como si la entidad al otro lado del umbral disfrutara de su angustia. Don Manuel, gritó, su voz apenas un susurro. ¿Qué está pasando? El anciano se mantuvo en la sombra, su figura parecía hacerse más pequeña, como si la oscuridad la devorara. No escondas el miedo, Sofía. Es lo único que les da poder. Un golpe resonó nuevamente, más fuerte, y la puerta tembló con una furia salvaje. Sofía intentó empujarla, pero estaba atrapada, como si un muro invisible la hubiese apresado. Su corazón latía con desesperación, la idea de ser succionada por esa oscuridad era cada vez más real. «Ayúdame», suplicó, pero la vulnerabilidad en su tono solo parecía aumentar la risa burlona que provenía del exterior. No sabía que fueras tan fácil de asustar, resonó una voz lejana, distorsionada como un eco de su propia mente. De repente, una imagen volvió a su mente: su hermana, Clara, quien había desaparecido sin dejar rastro años atrás. La búsqueda había sido en vano, pero aquellas sombras recordaron a Sofía por qué estaba aquí. Si su hermana estaba conectada con todo esto, tenía que descubrir la verdad, aunque le costara la vida. Aprovechando un instante de calma, buscó en la oscuridad, intentando encontrar algo que la ayudara a abrir la puerta. Entonces, sus dedos rozaron un objeto frío y metálico en el suelo, una vieja llave. Era pequeña, con inscripciones que parecían danzar en la luz tenue de sus recuerdos. Tal vez pensó, aferrándose a la pequeña esperanza que la mantenía viva. ¿Qué haces, Sofía? La voz del anciano ahora era una mezcla de preocupación y hilaridad. No hay salida. Lo sabes, y ellos lo saben. No puedes escaparte de lo que has traído. Sin mirar a don Manuel, su determinación creció. No puedes decidir por mí. Voy a salir de aquí. La llave brilló en su mano mientras corría hacia la puerta, metiéndola en la cerradura. Pero antes de que pudiera girarla, el golpe se repitió. La puerta se estremeció, y un grito desgarrador brotó del otro lado. No lo hagas, Sofía. No debes abrir, ellos están impacientes. El frío se intensificó y una corriente de aire filtrada por el espacio reducido pareció susurrar los secretos que habían sido reprimidos por demasiado tiempo.
La presencia del otro lado se sentía voraz, como si un monstruo agazapado aguardara en la penumbra. Con temblor, giró la llave. Al hacerlo, un crujido resonante rompió el silencio, y la puerta se abrió 1 centímetro. Otra risa, más desgarradora y desquiciada, surgió del pasillo oscuro. Ahora estaba a medio camino, entre dos mundos, la promesa de la verdad y la amenaza de la locura. Su respiración se aceleró al escuchar un susurro: Sofía, te estamos esperando para terminar lo que comenzamos. El terror la invadió. ¿Qué era lo que habían comenzado? La decisión era suya. Aferrándose a la llave como un símbolo de esperanza, sabía que era el momento de enfrentarse a lo desconocido. Pero no estaba sola. Clara. Gritó, alzando la voz con fuerza. Si estás ahí, muéstrate. La puerta se abrió de golpe, revelando una oscuridad aún más profunda. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y un resplandor rojo se filtraba desde el otro lado. Allí, sombras se movían danzando, como si la misma historia cobrara vida en ese instante. ¿Qué secreto guardaba realmente la oscuridad? Ella estaba a punto de descubrirlo. La risa resonó nuevamente, esta vez más cerca, como un eco burlón que envolvía su mente. Mientras el horror se desplomaba sobre ella, Sofía preguntó en voz baja: ¿qué quieres de mí? Justo entonces, un escalofrío recorrió su espalda. La respuesta llegó en un susurro oscuro que la hizo temblar. Tu sacrificio es necesario. Con la adrenalina corriendo por sus venas, se preparó para enfrentar el horror que había liberado. Pero antes de que pudiera actuar, el eco de una risa familiar resonó en su mente. La voz de Clara. Siempre estaremos juntas. Hermana Sofía retrocedió, las sombras se acercaban. En ese instante, todo se oscureció nuevamente, y una ristra de desesperación la invadió. No sabía si estaba a salvo o atrapada en la trampa más siniestra de todas. La oscuridad parecía pedir más. ¿Quién sería la próxima en caer víctima de su inquietante verdad? Las sombras se arremolinaban, y el eco de la risa de su hermana resonaba como un tambor en la cabeza de Sofía. El horror descarnado la empujaba hacia una decisión fatal. Su mano aún firme en la llave, se sintió atrapada en un laberinto de su propia creación. De repente, otra risa retumbó, más siniestra. Las sombras se retorcieron y, en un instante de claridad aterradora, Sofía comprendió que no estaban aquí solo para atormentarla. La oscuridad tenía un propósito, uno que se tejía a partir de secretos antiguos y rencores olvidados. Tu sacrificio es necesario, repetía en su mente, y los oscuros ecos de esas palabras eran como cadenas que la mantenían atada. Se sintió enjaulada en un momento eterno, preguntándose qué precio tendría que pagar si decidía cruzar ese umbral. El resplandor rojo se intensificó, iluminando brevemente las siluetas de formas grotescas que se precipitaron hacia ella. Reconoció miradas familiares, pero distorsionadas por el sufrimiento. No, 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 repitió en un murmullo, dándose cuenta de que entre esas sombras podía reconocer a Clara. Sofía, la voz de su hermana emergió, suave y apagada, atrayendo su atención. La imagen de Clara se volvió más nítida, pero también más inquietante, transformándose en una imagen espectral. He estado esperándote. Aquí, donde todo comenzó. La desesperación le invadió el pecho. ¿Era Clara realmente? ¿O era una trampa más tejida por la oscuridad? La imagen de la hermana desaparecida la perseguía y, aunque el deseo de abrazarla la invadía, una voz en su interior le advertía que cada y que obedecía ese impulso, se perdía un poco más. No vayas hacia ella, Sofía. Es un engaño, dijo don Manuel, su voz temblaba con la urgencia de la advertencia. Las sombras juegan contigo, con tu deseo. Ellas quieren lo que tú más amas. Y detrás de cada sombra hay un motivo oscuro. A cada palabra del anciano, más miedo se apoderaba de Sofía. ¿Qué tan profundo estaba el abismo al que se asomaba? La visión de su hermana se desvaneció, pero las sombras tomaron forma misma, danzando en torno a ella. Algunas se reían, otras lloraban, pero todas parecían susurrar secretos familiares que ni siquiera conocía. Siempre estamos contigo. Siempre. El pánico subió como un volcán a punto de erupcionar. Sofía sabía que debía luchar contra esa atracción. La llave en su mano parecía cobrar vida, vibrando con una energía desconocida. Sintiéndose abrumada, cerró los ojos y gritó: «Basta. No dejaré que me lleven. No me llevarán con ustedes». A medida que su voz resonaba, las sombras titubearon. Algo en su grito pareció romper el hechizo. La risa se desvaneció lentamente, y en su lugar, un ominoso silencio la rodeó.
Pero el alivio fue efímero, pues un viento helado sopló desde el pasillo, llevándose la angustia que creía haber despejado. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar, como si el mismo lugar intentara revelarse. ¿Qué has hecho?, murmuró don Manuel, mientras su expresión se tornaba desesperada. La oscuridad ya no podía ocultar su enojo, y a través de la puerta entreabierta, una presencia aún más siniestra comenzaba a filtrarse. Con horror, Sofía vio como una forma alargada emergía de la penumbra, como un monstruo testificando su hambre. Las sombras se agolpaban alrededor de la figura, reforzando su oscura esencia. Era un ser que no encajaba en este mundo, una mezcla de lo abstracto y lo terrorífico. ¿La verdad, Sofía? La verdad no es lo que imagina, susurró, y su voz, ahora un eco sombrío, parecía arrastrarla hacia el abismo de lo desconocido. Sin tiempo que perder, Sofía giró la llave con todas sus fuerzas, pero esta vez quedó atascada. Una risa retumbante resonó en sus oídos, atronadora y burlesca, aumentando el frío que le recorría la espalda. No hay salida. Nunca la hubo. Desesperada, volvió los ojos a don Manuel, quien ahora parecía un mero susurro en la tormenta de horror que se desataba. Debo hacerlo, debo salir de aquí, gritó, mientras la entidad se acercaba lentamente, los ojos brillantes en la penumbra. En ese instante, comprendió que la oscuridad no podía ser ignorada. Para enfrentar la verdad, debía dejar ir lo que tanto la ataba a su dolor. Pero, ¿podría sacrificar su propia esperanza para lograrlo? Las sombras empezaron a cerrar el cerco, y la única salida se desvanecía. ¿Qué estás dispuesta a perder, Sofía?, resonaba la pregunta, impulsándola hacia una elección que cambiaría todo. La oscuridad la rodeaba, enredándose a su alrededor como tentáculos de pesadilla. ¿Iba a entregar su alma en una lucha que parecía vana, o había aún un hilo de esperanza que la conectaba con su hermana? El momento de la decisión se acercaba. El aire se volvió gélido, como si cada aliento se transformara en vapor de susurros apagados. Sofía sintió cómo la oscuridad la envolvía con la misma tenacidad que los recuerdos más dolorosos, y comprendió que la entidad que se cernía sobre ella no solo buscaba alimentarse, sino que ansiaba devorar su esperanza. Desesperadamente, intentó girar la llave de nuevo. «Vamos, ábrete», imploró, mientras un sudor frío perlaba su frente. La presión del entorno aumentaba, cada sombra parecía cobrar vida, retorciéndose con una lógica que desafiaba las leyes del mundo. La risa burlona se intensificó, vibrando en su pecho como un tambor macabro. «Eres solo una marioneta», se burló la figura. «Tus hilos están atados a un destino que nunca elegiste». La voz resonó en un eco distorsionado, como si un coro de almas perdidas se uniera a su canto. Sofía, perdida entre el miedo y la rabia, recordó los abrazos de Clara y las lágrimas que habían compartido. «No puedo dejarlas ir», murmuró, más para sí misma que para la criatura. Así, insistió en su propósito, aferrándose a aquella llave desgastada, como si fuera un talismán que la protegería de la oscuridad. Las sombras se lanzaron hacia ella, formando figuras grotescas que giraban a su alrededor. Susurraban palabras incomprensibles que le helaban el corazón. «Te olvidamos, Sofía. Te olvidamos», como a Clara un chillido desgarrador atravesó su mente, y se dio cuenta de que esas voces eran ecos de su propia memoria. «Silencio», gritó, levantando la mano como si pudiera contener la oscuridad. «No dejaré que me controlen». En su interior, una chispa de determinación comenzó a brillar. Confundida por la intensidad de sus propias emociones, Sofía cerró los ojos. Se concentró en todo lo que había perdido, en todo lo que todavía le quedaba, un deseo de libertad, la lucha por su familia, el amor irrenunciable hacia su hermana. Cuando sintió que estaba a punto de ceder, recordó la última conversación con Clara. «Siempre estaré contigo, hermana. Nunca lo dudes». La imagen de Clara iluminó su mente. Con un grito desgarrador, impulsó su energía hacia la llave que mantenía atrapada. La energía fluyó desde su interior, recorriendo su brazo y llenando la hoja metálica de poder. «Abre». La llave vibró y, con un giro antinatural, la puerta comenzó a ceder. Un desgarrador crujido resonó, y la figura alargada se retorció, incapaz de soportar la nueva luz que surgía. Las sombras retrocedieron, como si se ocultaran ante una amenaza que no podían comprender. La luz creció intensamente, invadiendo el pasillo como un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Sofía se sintió levitar, como si finalmente hubiera liberado su alma del peso que la ataba. Pero en ese momento culminante, un grito estremecedor quebró la atmósfera: «No se lo permitas». Era don Manuel, desesperado, su rostro reflejando un terror palpable. «No lo dejes salir».
El eco de su voz resonó en la mente de Sofía, y el pánico volvió a deslizarse por sus venas. Se dio cuenta de que su decisión no solo afectaba su vida, había una oscuridad más antigua que la suya, y ella, con su acto de resistencia, había empoderado un mal aún mayor. «¿Qué has liberado?», murmuró mientras la luz se entrelazaba con las sombras, formando un torbellino vibrante de lucha. La figura, ahora distorsionada y furiosa, comenzó a flotar hacia la puerta que se abría lentamente. Aterrorizada, ahogó un grito. El precio a pagar era mayor de lo que había imaginado. El mundo que conocía estaba a punto de desmoronarse, arrastrando consigo las últimas esperanzas de un futuro donde Clara aún existía. Mientras la brecha se expandía, la realidad a su alrededor parecía fragmentarse, y Sofía comprendió que se enfrentaba no solo a una elección personal, sino a un enfrentamiento inevitable con las sombras que siempre habían estado al acecho. «Todo lo que has querido, lo encontrarás al otro lado», susurró la figura con una voz seductora que pellizcaba su conciencia. Estaba dispuesta a cruzar ese umbral y, acaso, dejar que el horror escapara. El clamor de la oscuridad se unió al clamor de su corazón, multiplicando el terror que la envolvía. La llave giró de nuevo, pero en su interior, la sombra de la duda se alzaba como un espectro devorador. Realmente sabía lo que había desatado. El viento se volvió un huracán de murmullos ominosos, las sombras se abalanzaron a su alrededor. «¿Qué harás, Sofía?». Y, en ese instante, entendió que la verdad estaba aún más allá de lo que podía ver. Aquella no era solo una puerta, era el principio de una cadena de horrores que desataría el pasado sobre el presente. Mientras la luz se apagaba y los murmullos se convertían en gritos ensordecedores, Sofía supo que se enfrentaba a algo insólito y aterrador. ¿Podría encontrar la voluntad para plantar cara a lo desconocido, incluso si eso significaba abrir la puerta a sus peores pesadillas? Uno no escoge sus demonios, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. El umbral se amplió como un abismo sin fin. Sofía, sintiendo la intensidad del horror en su pecho, atravesó la frontera entre la luz y la oscuridad, forzada hacia adelante por una fuerza desconocida. El aire se volvió denso, cargado de un peso que la oprimía, como si el mismo cosmos la observara con ojos hambrientos. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Ya no estaba sola. Las sombras ahora danzaban a su alrededor, escurriéndose como serpientes iracundas. La figura que antes la había desafiado se había transformado en una amalgama de rostros atormentados, cada uno gritando su agonía en un coro sin fin. «Has abierto la puerta», resonaban, «y ahora eres parte de nosotros». Sofía luchó contra la repugnancia que subía por su garganta. «No soy como ustedes», gritó, pero su voz estaba rodeada por el murmullo de 1000 historias olvidadas que clamaban por ser escuchadas. De repente, el paisaje ante ella comenzó a cambiar. Las paredes de la casa desaparecieron, y en su lugar, se presentó un vasto desierto de sombras. A lo lejos, una figura encorvada la observaba. Era Clara, su expresión distorsionada por el miedo, pero su rostro incluso en la penumbra era un faro de esperanza. «Clara». Sofía extendió la mano, pero la distancia entre ellas se amplió como un pozo insondable. «No. Vuelve». La figura distorsionada se acercó, la risa burlona volvía a resonar, desdibujando la voz de su hermana. «¿Crees que puedes salvarla? Ella nunca ha estado a salvo». La sombra tomó forma, revelando un rostro que había amado y perdido, un rostro familiar que se tornó en una pesadilla. Era Clara, pero no la Clara que recordaba. Era un reflejo oscuro de lo que una vez fue. «Eres débil, Sofía. Te aferra a ilusiones. Tus decisiones han traído esto», susurró la entidad, cada palabra como un alambre de espino que le desgarraba el alma. Al ver a su hermana, la desesperación se apoderó de ella, pero justo entonces, recordó Clara nunca había sido una víctima, sino una guerrera. «Siempre estaré contigo», resonó en su mente. Eso era suficiente. Una chispa de desafío ardió dentro de Sofía y, con un grito vehemente, liberó la única verdad que aún poseía: «Yo decido mi destino. Nadie me controla más». El abismo de sombras se resquebrajó. De repente, la luz brotó de sus manos como una estela brillante, ahuyentando a los espectros. Las risas y gritos se transformaron en lamentos, el tormento de las almas perdidas ahora atenuándose ante su determinación. La figura oscura se retorció, protegiéndose de la luz que ella emanaba, pero el aire se tornó más frío otra vez. El eco de don Manuel se hizo presente, agonizante: «Sofía, ten cuidado». El ambiente se fracturó y un grito desgarrador resonó por todo el desierto sombrío.
La luz que había invocado comenzaba a desvanecerse, y la sombra se lanzaba nuevamente, dispuesta a arrojarla al vacío. En ese instante de desesperación, Sofía comprendió que el reto era mayor de lo que pensaba. No solo se trataba de Clara, no solo se trataba de liberarse, era la batalla contra un enemigo que había estado oculto entre las sombras, una fuerza cuya existencia iba más allá de lo que conocía. Mientras la oscuridad la engullía, la última imagen de Clara quedó grabada en su mente, y con un esfuerzo titánico giró la llave de su propio destino una vez más. Pero, ¿sería suficiente? El eco de su acción resonó en un rugido que llenó el vacío. Algo estaba a punto de romperse, algo que tendría consecuencias inimaginables. El horizonte se oscureció en un mar de sombras, y Sofía se dio cuenta de que el horror no solo podría liberarse en el mundo físico, sino afectar todo lo que había amado. ¿Qué has hecho, Sofía?, se preguntó a sí misma, una inquietud creciendo en su interior. Cuando abrió los ojos, las figuras del desierto comenzaron a girar, formando un tornado aterrador bajo el cielo gris y nebuloso. ¿Era el fin, o solo el comienzo de un nuevo tormento? Las sombras celebraron su triunfo, mientras el viento susurraba en su rostro, prometiendo regresar para cobrar lo que era suyo. En ese instante, claro como el hielo en su desgarrado corazón, supo que la verdadera lucha había comenzado. El eco de su propia voz resonó: un verdadero poder no puede ser contenido, y con esa revelación, algo oscuro emergió, dejando la pregunta inquietante que la acecharía hasta su último respiro: ¿podría su fe ser suficiente para enfrentar a la oscuridad misma? Sofía se sintió atrapada en un vórtice de sombras que la arrastraba cada vez más profundo. A medida que giraba, los ecos de los gritos se intensificaban, una cacofonía de sufrimiento que parecía no tener fin. La oscuridad a su alrededor se hacía tangible, una manta fría y húmeda que oprimía su pecho. La figura de Clara, ahora completamente distorsionada, se retorcía en el fondo del torbellino. «Sofía, levántate», gritaba, pero la voz se perdía entre la tormenta de lamentos. Cada giro del viento era un recordatorio de su inminente derrota, cada lamento, una advertencia de que el tiempo se agotaba. «No, yo puedo cambiar esto», se dijo a sí misma, aferrándose a esa última chispa de esperanza. Recordaba el brillo en los ojos de su hermana, la determinación que había llevado a Clara a luchar contra la opresión que la sombra había traído. Sofía cerró los ojos y dejó que esa memoria la envolviera. Sintió como si el calor de la luz que había emanado antes comenzara a brillar de nuevo en su interior, pero esta vez con más fuerza. La esencia de lo que era comenzó a manifestarse. «No estoy sola», murmuró, y el viento pareció detenerse por un instante, como si la oscuridad estuviera esperando su próximo movimiento. A medida que la luz creció, las sombras retrocedieron, retorciéndose y gritando en un intento desesperado por mantener su dominio. Con cada respiración profunda, Sofía se sentía más anclada. «Yo elijo», repitió, cada palabra resonando con un poder que amenazaba con desgarrar la tela misma de esa dimensión de sufrimiento. Las sombras se agazapaban y se arremolinaban, y el frío comenzó a ceder ante el calor de su luz renovada. De pronto, una risa burlona retumbó a su alrededor. «¿Crees que puedes vencerme, Sofía? No sabes quién soy realmente». La voz la envolvía, penetrando en su mente como un veneno. Pero no era solo un sonido, era un eco de las inseguridades que había cargado toda su vida. Con un esfuerzo titánico, Sofía recordó sus propios miedos, aquellos que siempre habían estado ahí: el miedo al fracaso, al rechazo, a perder a Clara. «No soy lo que temes», respondió, cada palabra cortando el horror como un cuchillo. «Soy lo que elijo ser». A medida que afirmaba su verdad, la figura distorsionada frente a ella comenzó a desvanecerse, disolviéndose como sal en agua. Sofía había entendido que la oscuridad no solo estaba fuera de ella, era también una lucha interna. Explotando con uniforme iluminación, empujó su verdad hacia adelante, disipando los forma y las sombras en un fulgor que la rodeaba. Sin embargo, justo cuando pensaba que había ganado la batalla, sintió que la tierra bajo sus pies temblaba violentamente. Una grieta se abrió bajo ella, y desde el abismo surgió una forma más gigantesca y aterradora que cualquier sombra anterior. Una criatura con ojos como brasas y una risa que desgarraba el silencio, desafiando todo lo que había conocido. «Has despertado algo que no puedes controlar», dijo, extendiendo su mano como si pudieran atraparla en su lucha. Esa mano no solo amenazaba, prometía sufrimiento eterno, lo que quedaría de su alma si fallaba. Sofía retrocedió, pero el terror en su pecho se volvió más denso. La figura a sus pies había devorado esperanzas y sueños, y ahora iba a cobrar una nueva presa.
¿No ves que todo lo que amas está en peligro? Resonó la voz oscura, y el aire se impregnó de desesperación y pánico, mientras su cuerpo se enfrentaba a la carga de esa nueva verdad. Sofía se dio cuenta de que este no era solo otro desafío, era una prueba de su voluntad, una afirmación de su lucha eterna. ¿Sería capaz de enfrentarse a ello y seguir siendo fiel a sí misma? Sintiendo cómo la oscuridad cambiaba el aire a su alrededor, Sofía levantó la vista nuevamente y dejó escapar un grito desafiante. Se preparó para la verdadera batalla, con la vida de su hermana y su propio destino entrelazados en el mismo hilo de esperanza y lucha. La pregunta resonó en su mente, llena de urgencia: ¿podía realmente vencer a la oscuridad que había despertado? El viento aulló con una promesa escalofriante mientras todo se desvanecía en un retumbar ensordecedor. Lo que parecía el fin podría ser solo el comienzo del horror. El suelo bajo los pies de Sofía se resquebrajó, haciéndola tambalear hacia atrás. La criatura ante ella brillaba en una luz que se alimentaba de los propios gritos de la oscuridad. Su silueta, un caos de sombras y destellos, crecía cada vez más, como si se alimentara del miedo de Sofía. En sus ojos ardían llamas que no solo iluminaban el terror, sino que prometían la aniquilación de todo lo que amaba. «No puedo dejarte ganar», gritó Sofía, apretando los puños hasta que sus uñas penetraron en la carne. La luz dentro de ella se intensificó, pero la sombra avanzaba, como un titán decidido a devorar lo que quedaba de su esperanza. Cada latido de su corazón era un eco de la lucha interna que libraba. En medio de ese caos, recordó a Clara y los momentos de felicidad compartidos. «No estoy sola», exclamó una vez más, y esta vez su voz resonó con más confianza. Al recordar aquellos instantes de amor y alegría, su luz se expandió aún más, creando un escudo brillante que la envolvía. La criatura parecía tambalearse. «¿Quién te crees para desafiarme?», bramó mientras su figura oscura se retorcía, impotente ante el poder de Sofía. Sin embargo, esa rabia no era más que una máscara. Sofía podía ver el miedo en su mirada. Su esencia, oscura y desgarradora, estaba comenzando a flaquear. De repente, un grito desgarrador salió del abismo. No era solo un eco, era una llamada a las almas perdidas, una súplica de aquellos que habían sido atrapados por la sombra en el pasado. Un torrente de murmullos surgió, lleno de advertencias de aquellos que habían caído en la trampa de la criatura, sus voces clamando desesperadamente por liberación. «¿Ves? Cada uno de ellos está atrapado por tu fracaso. Tú eres la fuente de su dolor», murmuró la figura. Sus ojos, aún ardientes, parecían tratar de penetrar lo más profundo de su alma. Sofía sintió el peso de esas palabras, y aunque por un instante la duda la envolvió, recordó por qué estaba allí. «No soy tu rehén», replicó, con una determinación que resonaba en el aire. Con cada palabra, la luz dentro de ella golpeaba contra la oscuridad. Era un faro en medio de la tormenta, guiando a los perdidos hacia la esperanza, pero la criatura se retorcía, lanzando un rugido que sacudió el mismo aire. «No puedes tener dos realidades. Debes elegir, Sofía. Ser libre o ser parte de esta oscuridad». La tensión era palpable. El espacio entre ellas se encogía, y la criatura se acercaba con cada frase. «Recuerda, todo lo que amas puedo quitártelo en un instante». Sofía sintió su aliento frío y mortal. Entonces, en un instante de lucidez, Sofía comprendió, su elección no solo afectaba su vida, sino también la de los que había perdido. Sin dudar, levantó la mano, canalizando toda su energía hacia un rayo de luz brillante. «Yo elijo ser valiente. Yo elijo salvarlos a todos». La criatura se detuvo, y por un momento flotó en un silencio inquietante antes de que la luz invadiera todo a su alrededor. Sofía sintió que la oscuridad se agazapaba, temblando ante su poder. Pero antes de que pudiera exhalar un suspiro de alivio, un temblor epidémico recorrió la tierra. La grieta a sus pies se ensanchó, y sombras comenzaron a arrastrarse hacia ella, susurros de aquellos que habían caído en el abismo. «Esto no ha terminado», rugió la criatura mientras resistía el impacto de la luz. Sofía, con su poder en aumento, enfrentaba la verdad. Todo se estaba desmoronando a su alrededor, el aire se llenó de ecos de dolor y agonía. ¿Acaso había despertado algo aún más oscuro dentro de la sombra? Con cada grito que resonaba en la profundidad de su mente, una nueva figura emergió del caos, más monstruosa que la primera. La batalla no había hecho más que comenzar. En su interior, Sofía sintió un aumento de fuerza y miedo. Reuniendo cada fibra de su ser, se preparó para el enfrentamiento. Pero, podría salvar a Clara y a sí misma mientras la oscuridad se cernía implacable. La sombra ya no era solo un adversario, ahora era un ejército amenazante. «Sofía,
tu elección se aproxima. Las palabras resonaron en su mente, haciéndola temblar. ¿Había realmente posibilidades de victoria, o estaba condenada a perder todo lo que amaba? El retumbar de la tierra se intensificó, preparando el escenario para el horror que estaba por venir. La oscuridad se había desatado por completo. Las sombras danzaban con una furia que desafiaba toda lógica, y Sofía se encontraba en el centro, sintiendo como un sudor frío le empapaba la frente. Su corazón latía con fuerza, como un tambor que marcaba el tiempo de su inminente confrontación. La criatura, que había revelado su verdadero rostro, ahora se alzaba más grande y temible que nunca. Sus ojos ardían con un fuego que prometía devorar no solo a Sofía, sino a todo lo que desaparecía tras sus hilos de horror. No. Sofía gritó con rabia, apretando los puños. No me llevarás. Su voz resonó con una fuerza que sorprendió incluso a la sombra que la acechaba. Recordó las risas de su hermana, el abrazo cálido que había anhelado en esos oscuros momentos. Esa memoria, esa luz, era su ancla. No iba a dejar que la tristeza la engullera, con cada latido, su fuerza se intensificaba. Las sombras a su alrededor parecían vacilar, retrocediendo como si temieran el poder que había despertado. Se concentró y dejó que la luz que había llevado en su interior fluyera hacia afuera. La figura monstruosa gruñó, pero Sofía no vaciló. Soy soberana de mi destino, gritó, y con esas palabras, la luz brotó de sus manos como un torrente, acercándose peligrosamente a la criatura, mientras la luz iluminaba el entorno. Sofía sintió que las memorias de las mujeres desaparecidas y de su hermana clamaban por libertad. Clara, estoy aquí. Te traigo esperanza. Exclamó, dejando que el eco de su voz resonara en todo el abismo. El resplandor brillante atravesó las sombras, iluminando los rostros angísticos que habían sido atrapados en esa negrura. La criatura, ahora encorvada por la luz, parecía gritar en agonía. No puedes ganar, esto es más grande que tú, murmuró, pero su voz se volvía distante, mientras las penas y los ecos de las almas liberadas comenzaban a llenar el espacio a su alrededor. Sofía, sintiendo la fuerza de esas vidas pasadas, gritó de nuevo, yo elijo la luz. Elijo a mi hermana. Elijo la verdad. Cada palabra era como un martillo que quebraba el dominio de la oscuridad. Las sombras comenzaron a desprenderse, girando en un torbellino de desesperación. Las almas liberadas la rodearon, y pequeños destellos comenzaron a brillar a su alrededor, creando un círculo de esperanza que le daba fuerza. Clara, desde el fondo de sus recuerdos, se apareció en su mente. Recuerda, hermana, siempre estamos juntas. Sofía elevó su mano, dejando que su luz estallara, bañando todo a su alrededor. Las sombras comenzaron a disolverse en un vaivén incesante, mientras la criatura se tambaleaba. No puedes hacer esto, suplicaba, pero Sofía ya no escuchaba el eco de sus dudas. La verdad había tomado la forma de su luz y su amor, y ahora estaban destinados a prevalecer. De repente, un destello atravesó el área, iluminando lo que parecían ser otras puertas en el abismo. Sofía, una voz familiar la llamaba desde una de ellas. Era Clara, en una forma pura y resplandeciente. Ven, por favor. Con lágrimas en los ojos, Sofía sintió que la desesperanza se disolvía, dando paso a una libertad olvidada. Se giró, sabiendo lo que debía hacer. La luz en sus manos brillaba más que nunca, iluminando cada rincón oscuro del lugar. ¿Puedes sentirlo?, preguntó Clara, su espíritu eterno brillando con dulzura. Esta es nuestra oportunidad por todas las que han sufrido. Por nosotras. Sofía tomó una respiración profunda. Sin dudarlo más, con un grito de vida y triunfo, se lanzó hacia la luz que emanaba de la puerta, uniendo su esencia con la de su hermana. Juntas, la explosión de luz fue inimaginable. Todo lo que había sido oscuro, todo lo que había amenazado su vida, simplemente se desvaneció en un mar de fulgor. La criatura, alcanzada por su desafío final, aulló y se perdió en las profundidades del silencio, su presencia desvaneciéndose como una sombra al amanecer. Cuando Sofía abrió los ojos, ya no estaba en el abismo. Se encontraba en su hogar, en la calidez familiar de la luz del sol que se filtraba a través de las ventanas. El aire era fresco, llenándola con el aroma de la vida. Y en ese instante, supo que había liberado no solo a las almas perdidas, sino también a su hermana. El terror había encontrado su fin, y con él, la cadena de sufrimiento que había asolado a su familia, pero eso no era todo. En su mano, la llave aún brillaba. Un símbolo de su victoria y del poder que había encontrado. Mientras miraba por la ventana y contemplaba el barrio, una sensación de esperanza llameante la llenó.
El pasado no se olvidaría jamás, pero ya no la definiría. Así, Sofía decidió que su historia no terminaría ahí. Prometió a sus compañeras de lucha, a cada alma que había perdido, mantener viva la luz en sus corazones. Estaba lista para compartir su historia, dispuesta a despertar a otros y guiarlos a la verdad. La vida, aunque difícil, estaba llena de oportunidades para la redención, y todos tenían el poder para enfrentar sus propios demonios. Mientras caminaba hacia la puerta, su pecho lleno de determinación, comprendió la importancia de su experiencia. Había luchado contra la sombra y, aunque había sido aterrador, había emergido más fuerte, más sabia. Siempre recordaría su verdadero propósito y la llamativa verdad: no había oscuridad que no pudiera ser vencida, siempre y cuando tuvieras la luz en tu corazón. Sofía sonrió al recordar que la verdadera historia apenas comenzaba. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir creando contenido increíble. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es clave y solo los verdaderos fans entienden su importancia.